La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Felicidad duradera. Todos deseamos ser felices, pero si la felicidad depende de los logros materiales, ausencia de dificultades y éxitos personales, la realidad nos mostrará que solo experimentaremos una felicidad pasajera. La felicidad duradera no depende de golpes de suerte en la vida, sino de conocer y experimentar la presencia de Dios, pase lo que pase. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestro estudio de Mateo capítulo 5. Ya estamos estudiando el Sermón del Monte y como siempre tomamos un tema práctico de la vida y el tema que vamos a desarrollar ahora es felicidad duradera. Saben que en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo utiliza muchísimas veces la palabra bienaventurados. Todos ustedes lo saben, una y otra vez. Y la palabra bienaventurados es una palabra muy particular que está hablando de la felicidad duradera. Es interesante recrear un poquitito el escenario, el monte de Galilea, al noroeste de Capernaum, donde Jesús presentó el Sermón del Monte. Allí había una multitud, dice capítulo 5, versículo 1 de Mateo, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba y comienzan las bienaventuranzas. La primera es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y sigue con todas las bienaventuranzas. Es interesante, Jesús repite bienaventurados en reiteradas ocasiones. Saben que aquí no hace referencia a un estado emocional, no indica eso la palabra bienaventurados. En realidad describe mucho más que la felicidad. Es el estado de plenitud que ha alcanzado aquella persona que se encuentra con Cristo y experimenta una vida abundante. Poseer esta vida trae la verdadera felicidad, la felicidad duradera. Y esto trae un profundo contraste con lo que es una alegría pasajera. Miren, habitualmente nosotros tenemos la idea de que la felicidad depende de golpes de suerte, de lograr un bien material, de pasar una buena semana, cosas que son lícitas, pero que si las perdemos o ya no la podemos disfrutar, se terminó la felicidad. En la Biblia habla el concepto de felicidad duradera con otra palabra. La palabra que utiliza una y otra vez la Biblia es gozo. Precisamente en el versículo 12 del capítulo 5 de Mateo, Jesús dice, gócense y alégrense porque vuestro premio, vuestro galardón es grande. Lo que Jesús está queriendo decir después de todas las bienaventuranzas, miren, la verdadera alegría, la que trasciende las circunstancias de la vida, la que no depende de los golpes de suerte, es el gozo del Señor. Miren, está profundo este concepto, el contraste entre el gozo que da Dios, la felicidad duradera, y la felicidad material o circunstancial que es temporal, que por ejemplo la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 2 dice que tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado para que seamos maduros. Es decir, ¿cómo puede ser que la Biblia diga que tengamos una felicidad duradera cuando estamos en prueba? Evidentemente, o esto está mal traducido o acá hay una contradicción que tenemos que explicar. Y aquí no hay ninguna contradicción. Lo que Santiago está diciendo en capítulo 1, versículo 2, es lo mismo que el Señor Jesucristo está enseñando en el Sermón del Monte. Las bienaventuranzas hablan de un gozo duradero como resultado de la presencia de Dios, cualquiera sea la circunstancia de la vida. La felicidad duradera, el gozo del Señor, excede las circunstancias, que tienen que ver claramente con la presencia del Señor y no con un golpe de suerte. El profeta Nehemías, el líder Nehemías, dice en capítulo 8, versículo 10, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza.
Y aquí está queriendo decir, miren, en medio de las circunstancias difíciles que nos toca vivir como pueblo, viendo toda la nación destruida, los muros derrubados, las puertas quemadas, no se desanimen, sigan reconstruyendo, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Miren, la felicidad duradera, el gozo, no se pierde por perder un bien material. No se pierde por tener una prueba. No se pierde aún en medio de la enfermedad. El gozo, la felicidad duradera, se pierde cuando uno corta la comunión con Dios. Por eso el rey David, cuando tenía tanta comunión con Dios y era un hombre tan feliz y de pronto se olvidó de Dios, tomó un camino equivocado, tomó una mujer ajena, trajo una maldición a su familia. Y es confrontado por la palabra de Dios, por un profeta cuyo nombre era Natán, y se arrepiente y escribe el Salmo 51, dice en el versículo 3, devuélveme el gozo de tu salvación, como queriendo decir, he perdido la felicidad duradera, la que me llevó a mantenerme firme en toda la persecución que hacía el rey Saúl cuando quería matarme. Y he perdido todo porque he pecado. Y qué interesante este concepto, porque muchos de los que estaban escuchando seguramente este programa sienten que la felicidad duradera ya no es parte de su vida, que la experimentaron un tiempo cerca de Dios, pero se han alejado, hemos tomado malas decisiones y hoy estamos tratando de buscar felicidad en el lugar equivocado. Y saben que cuando uno pierde el ideal busca un reemplazo. Y todos los reemplazos siempre dan el mismo resultado, insatisfacción. Así que en el Sermón del Monte, todas las condiciones para ser bienaventurado, para tener una felicidad duradera, son diametralmente opuestas a la felicidad que depende de las circunstancias, de un bien material o de una semana de buen pasar. Nadie diría, por ejemplo, que es feliz una persona que llora, y Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Tampoco uno diría que es feliz desde el punto de vista humano alguien que es pobre en espíritu, y menos alguno que está sufriendo. Sin embargo, la realidad que Jesús está hablando es contraria al pensamiento del sistema que nos rodea. Porque lo que está queriendo decir aquí, que la felicidad duradera se experimenta pase lo que pase. Ahora, qué palabra de aliento que es esto para todos aquellos que estamos pasando pruebas, momentos difíciles de la vida. ¿A dónde me aferro? ¿Dónde pongo la confianza? ¿Cómo puedo sentir el gozo del Señor en medio de esto? Y acá hay 3 secretos que de todas las palabras que Jesús detalla en este capítulo 5, que le animo a leer tranquilo en su hogar, cuando tenga un tiempo, lea Mateo capítulo 5, describa y descubra los secretos de la felicidad duradera. Pero aquí hay 3 secretos que de todo este capítulo emergen y que son secretos prácticos para tener una felicidad duradera. El primer secreto, necesitamos una intimidad renovada. Dice el capítulo 5, versículo 1, que vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Es cierto, después vino la multitud, pero primero estaba Jesús con los discípulos, buscó un lugar aparte, dejó la multitud y en la intimidad con el Señor comenzó a hablarles del secreto de la verdadera felicidad. Hay que renovar la intimidad. Segundo secreto, interacciones sanitarias. Entre muchos ejemplos, capítulo 5, versículo 34, pero yo os digo, dijo Jesús, amen a sus enemigos. Y ya vamos a explicar todo esto de las relaciones interpersonales sanas, interacciones sanitarias. Y el tercer secreto es impacto eterno. El versículo 16 de este mismo capítulo, Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando un hombre es realmente feliz, cuando logra a través de su vida, por el poder de Dios, un impacto eterno. Así que repasamos 3 secretos para una felicidad duradera. Número 1, intimidad renovada. Número 2, interacciones sanitarias. Número 3, impacto eterno. Vamos al primero de ellos, una intimidad renovada. Vinieron a él sus discípulos y en la intimidad Jesús les enseñaba. Miren, los cristianos marcan siempre una diferencia notoria con los religiosos en su intimidad espiritual. Los religiosos en los tiempos de Cristo se esforzaban por un cumplimiento externo de la ley. Aparentaban con la vida
que Dios los aprobaba y en realidad Dios no los estaba aprobando. Todo el sistema religioso se hacía para ser vistos por las personas y interiormente nunca alcanzaban la verdadera felicidad. De hecho, en Juan capítulo 3, uno de esos religiosos, Nicodemo, con toda su religión viene desesperado para conocer cómo podía trascender esta vida en la eternidad y qué pasaría con su alma después de la muerte, porque no tenía la felicidad duradera. Esta pregunta carcomía su pensamiento y su ansiedad. La verdadera felicidad no consiste en las apariencias religiosas y externas, sino en la intimidad personal con Dios que nos llena cualquiera sea la verdadera circunstancia que nos toca vivir. El Sermón del Monte trata de eso, de la expresión externa de una vida transformada por la presencia de Dios. Claro que sin duda cuando uno conoce a Cristo, la intimidad es renovada. Miren, mi madre es un ejemplo claro de esto. Mamá me llevó por primera vez a la iglesia cuando yo tenía 5 años. Ha pasado más de medio siglo. Y le doy tantas gracias a mi madre por esa decisión. Mamá pertenecía a un grupo religioso que se llamaba Acción Católica, Acción de María. Y ella estaba todo el tiempo tratando de hacer buenas obras para acercarse a Dios, pero no había descubierto al Señor. Así que donde había un encuentro, una reunión, ella iba con mucha sed. Y un día, cerca de nuestra casa, había un encuentro de mujeres y allí conoció a Jesús por primera vez como su Salvador. A partir de allí se dio cuenta el fracaso que había sido su búsqueda y cómo toda su esperanza en cuestiones religiosas lo único que habían traído es vacío a su corazón. Y entonces a partir de ese momento, con un cambio de vida, con Jesús en su corazón como su Salvador, tuvo una intimidad tan renovadora que nunca más se apartó de Dios. Mi madre está cerca de los 90 años y cada vez que viene a casa yo le acerco la Biblia con letras grandes y puede pasar horas leyendo y estando con el Señor. Ha perdido la salud, pero hay algo que ni los años ni la enfermedad le han podido quitar y es su experiencia íntima y renovadora con el Señor. Hay una pregunta en Juan capítulo 14, versículo 9, que Jesús le hace a uno de sus discípulos y a todos nosotros en este tiempo. Jesús le dice a Felipe: ¿tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces? Qué pregunta tremenda. Quizá me está escuchando un joven, una señorita, un padre, una madre, que siente que está lleno de religión, pero no tiene una intimidad transformada por Cristo. Quizá me escuchan consiervos cuyas vidas están dedicadas a servir a Dios, pero sentimos que tenemos una pobre vida de oración con el Señor, que nos faltan vivencias espirituales renovadoras. No dejemos nunca de tener sed. Si la sed nos ha llevado a buscar al Señor como aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4 en el pozo de Jacob, dejemos que las palabras de Cristo renueven nuestra intimidad en este tiempo. Cualquiera que bebiere del agua que tú tienes, le dijo Jesús a la mujer, volverá a tener sed, pero todo aquel que bebiere del agua que yo le puedo dar, no tendrá sed jamás, sino que tendrá una fuente que salte para vida eterna. Queridos míos, el primer secreto para una felicidad duradera es una intimidad renovada. Pero en segundo lugar, necesitamos interacciones sanitarias. Jesús dijo, capítulo 5, versículo 34, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es solo la conclusión de toda una larga enseñanza del Señor respecto a las relaciones interpersonales. ¿Por qué utilizamos como segundo paso de la felicidad duradera la frase interacciones sanitarias? Bueno, la palabra interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla en forma recíproca entre dos o más organismos, agentes, unidades y sobre todo personas. Así que interactuamos con las personas en forma sanitaria o en forma tóxica. ¿Saben que las relaciones interpersonales tóxicas son desgastantes? Son terriblemente difíciles de sobrellevar. Las relaciones interpersonales tóxicas entre un esposo y una esposa,
entre hermanos, como relata el libro de Génesis de José y sus hermanos, entre compañeros, entre hermanos en la fe. Y cuando estas relaciones personales son tóxicas, los rencores, las amarguras, los resentimientos, las heridas de la vida nos llenan de amargura y nada que ver con un gozo del Señor y con una experiencia de felicidad duradera. Por el contrario, cuanto nuestras relaciones interpersonales son sanas, como fruto de una intimidad renovada, la bendición de las relaciones sanas en la familia, con el prójimo y aún con los que nos persiguen, no afectan nuestra felicidad duradera. Probablemente me estén escuchando hijos que no pueden perdonar a sus papás o aceptarlos. Probablemente me estén escuchando esposos cuyas relaciones se han hecho sumamente tóxicas. Probablemente me escuchen personas que están llenos de amargura, resentimiento, dificultades para perdonar. Jesús se levanta en aquel monte de Galilea y comienza en ese monte de las bienaventuranzas a hablar de la bendición de las relaciones interpersonales sanas. Algunas, por ejemplo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Y llego al versículo 43. Y nos habla de la importancia del gozo y la presencia del Señor para tener relaciones interpersonales sanas aún con los enemigos. Versículo 43, Jesús dice a los discípulos, a la multitud y a nosotros: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, escuchen, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, oren por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No lo hacen así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amen a los enemigos. Jesús está llevando a un nivel superior las relaciones interpersonales. Lo que nos está queriendo decir que la felicidad duradera, el gozo del Señor, se interrumpe cuando abrimos la puerta en nuestro corazón a un resentimiento, a una raíz de amargura, que nos paraliza, que nos llena de bronca, de dolor, de angustia, que nos impide perdonar. Pero cuando Cristo está en nuestra vida y experimentamos su perdón, estamos capacitados para perdonar aún a los enemigos, para no criticar y orar por los que nos persiguen, para no destilar amargura y dolor con nuestras palabras, sino bendecir a aquellos que nos ultrajan. Hoy es un día. Hoy es un gran día para soltar la amargura del corazón y del alma y experimentar el perdón y el gozo del Señor. En una reciente entrevista pastoral recibí a una mujer cargada porque uno de sus hijos habían sido abusado. Y ella me dijo, el dolor no lo tengo contra la persona que lo hizo, lo tengo con mi hijo, porque yo experimenté lo mismo una y otra vez siendo una niña. Y yo dije, si Jesús no lo saca de esto, no lo saca nadie. Porque sabe, pastor, yo pasé años frustrada, aplastada, destruida, angustiada, menospreciada y llena de bronca y resentimiento a quien era mi abusador. Y los años pasaron y me costó tanto hasta que conocí a Cristo como Salvador. Y a mí me sacó Jesús del pozo a donde me había llevado ser abusada. Y quiero que a mi hijo experimente lo mismo, porque si Cristo no lo saca nadie. Quizá después de este testimonio haya muchas personas que se sientan identificadas a lo largo y a lo ancho de todos los lugares donde se escucha este programa.
Y déjenme decirle, cualquiera sea tu situación, necesitas experimentar la mano de Cristo que te saca de la telaraña de las interacciones tóxicas y te lleva a experimentar el perdón de Cristo para tener relaciones interpersonales sanas. Y el camino es el perdón. Por eso el apóstol Pablo escribe a los colosenses y les dice: perdónense unos a otros, no si los otros lo merecen. Perdónense unos a otros, no si sentimos el perdón. Perdónense unos a otros, no si nos parece justo. Perdónense unos a otros como Cristo os perdonó. Y la idea es: mira la inmensidad del perdón de Cristo en tu vida. Y el perdón de Cristo, no el tuyo. Por la fe, aplícalo a aquel que te hizo daño, aquel que fue injusto, aquel que hizo una herida en tu corazón. Y entonces serás libre de los resentimientos y vas a experimentar la paz duradera. Si alguno siente que esta experiencia lo ha llevado a un pozo, puede experimentar las palabras del salmista en el Salmo 73. Asaf dice: me tomaste de la mano derecha. Y el salmista dice en el 40: me sacaste del pozo de la desesperación. Yo no sé cuál puede ser el pozo de tu vida, pero sí sé que si te tomas de la mano de Cristo, este es un tiempo para salir de ese pozo de amargura y experimentar el perdón de Cristo. ¿Saben? La felicidad duradera que Jesús hablaba una y otra vez al expresar la palabra bienaventurados tiene que ver con una intimidad renovada. Es necesario volver a Cristo en este tiempo. Tiene que ver con interacciones sanitarias, quitando las amarguras y los resentimientos que nos han enturbiado el alma y que nos complican las relaciones interpersonales. Pero también tiene que ver con un impacto eterno. Aquí está el tercer secreto, versículo 16 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, la conducta, el testimonio, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero que escuches bien lo que voy a decirte ahora. Presta mucha atención. Nada produce mayor gozo y alegría que compartir la salvación de Jesús con otras personas. Ni el bien material más deseado, ni el viaje soñado puede traer a tu alma complacencia de ánimo, gozo y alegría duradera de ver cómo la salvación que un día experimentaste vos, tú experimentaste, ahora podés compartirla con otras personas. Por eso en el mismo capítulo Jesús nos exhorta a ser sal y luz. Sal y luz. Desafío a los jóvenes de nuestra iglesia una y otra vez, que en los lugares donde tienen contacto puedan experimentar un impacto eterno. Lo más importante es que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. No importa si saben o no saben si somos evangélicos. No importa si concluyen que todos los domingos a la mañana con la Biblia nos vamos al culto. No es determinante si saben que tenemos una manera de conducirnos. Lo importante es que vean a Jesús en nosotros. Por eso Pablo da el secreto de la vida cristiana en Colosenses capítulo 1, versículo 27. Pablo dice: Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Yo podría parafrasearlo y diría: Cristo en tu vida, impacto eterno. Y estas son las palabras del Maestro: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Estamos teniendo un impacto eterno? Miren, volvamos al capítulo 5, versículo 1 para terminar. Volvamos a aquella imagen maravillosa del inicio del Sermón del Monte. Pensemos que en este momento, el lugar donde estoy escuchando este programa, mientras estoy conduciendo mi automóvil, mi carro, mientras estoy escuchándolo en mi casa o a través de mi teléfono inteligente, en el momento y en el lugar y en el espacio y en el tiempo donde estoy en este momento. Por un instante olvídate de lo que ves con tus ojos, déjate llevar por el relato bíblico. Y tú y yo somos parte de aquellos discípulos que en la intimidad recibían el sermón del monte. Escucha una y otra vez: bienaventurados, bienaventurados,
bienaventurados. Escucha otra vez, dichosos, dichosos, 2 veces felices. Mira a Jesús a tu lado, como lo veían sus discípulos, llamando a tu corazón. A un corazón vacío que ha buscado la felicidad en tantas cosas duraderas, cada vez estamos más vacíos. Quizá me esté escuchando personas que han buscado en el dinero, en el trabajo, en el deporte, en el fútbol, en la música, en el alcohol, en las drogas, yo no sé dónde. Y cada vez la vida está más vacía. Pero este es un tiempo para descubrir lo que es la felicidad duradera, la que trasciende los momentos difíciles de la vida, la que se experimenta solamente conociendo a Jesús como Salvador, abriendo las puertas del corazón y profundizando una relación que no termina con esta vida, que sigue en la eternidad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Como todas las personas que se acercaron a Jesús lo experimentaron. ¿Saben cómo? Como aquellos hombres pecadores, como aquel hombre peticito, Zaqueo, bajo de estatura, que vivía en Jericó, lleno de pecado y de culpas. Se subió a un árbol para buscar la felicidad duradera. Jesús lo vio como te mira a ti. Fue a su casa y le dijo, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y él le recibió gozoso, y la salvación y el gozo llegó a la familia porque Zaqueo abrió su corazón a Cristo. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con una oración de fe. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que voy a ayudarte allí donde estás, para que abras tu corazón a Cristo. Así como estás con tus pecados, con tus frustraciones, con tu vida vacía, vení al Señor. Y allí donde estás, orá conmigo estas palabras. Decile estas palabras al Señor. Señor Jesús, en este tiempo descubro una vida vacía, llena de pecado. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero pedirte que seas mi Salvador. Te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.